Y fue una noche histórica para Jefferson Soteldo y cómo no también para el fútbol venezolano en general. Fue protagonista principal en esa victoria 3-0 de Santos ante Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores. Y con toda esa personalidad en el campo, con toda esa irreverencia por el extremo izquierdo, logró comandar a los suyos a lo que es una nueva final del Peixe de Copa Libertadores. Jefferson Soteldo, uno de los mejores jugadores de todo el continente americano, por si le quedaban dudas a algunos, se acaba de graduar en estas semifinales con una personalidad enorme, funcionando como una bujía en creación de juego y en ataque para el Santos, que le dio una estocada mortal a Boca Juniors, uno de los mejores clubes del continente y del mundo. Jefferson Soteldo, como lo dije anteriormente, por si a alguien le quedaba dudas, tiene casta europea. Y pienso personalmente que en este partido los ojos del viejo continente están posados sobre el oriundo del estado portuguesa. Jefferson Soteldo logra consagrar una historia corta, hay que decirlo, de los venezolanos en Copa Libertadores, exitosos en Copa Libertadores, pero a punta de garra logró meterse en la final de una y, ¿por qué no?, buscará igualar esa hazaña que consiguió el Lobito Guerra en el año 2016 con Atlético Nacional, donde además también fue el mejor jugador, electo el mejor jugador de la Copa Libertadores de 2016. Ahora Jefferson Soteldo con Santos tendrá la oportunidad de inscribir también su nombre en ese nicho dorado del fútbol nacional junto al Lobo Guerra, que fue el primer venezolano y único venezolano en conseguir la Copa Libertadores en nuestra historia futbolística. Las alarmas se prendieron con Jefferson Soteldo el año pasado, cuando todos nos llevamos esa terrible sorpresa de que se iba al fútbol árabe. Los rumores eran muy fuertes y todos nos levantamos con esa noticia de que aquel prodigioso jugador de el Mago de Venezuela se iba a perder en una experiencia exótica por el fútbol de Arabia. Cuando conocimos esa noticia, obviamente todo el entorno del deporte nacional sabía que era un obvio retroceso en la carrera de nuestro jugador más importante a futuro y de presente también. Y se hizo sentir la gente en las redes sociales, y no solo en Venezuela, también en el Santos. Los seguidores del Peixe se hicieron sentir de cómo su figura se iba a ir del Santos. El Santos tenía una situación económica complicada, con deudas a diferentes clubes por las fichas de sus jugadores, y necesitaban hacer caja, pero hacer caja con el sacrificio de Jefferson Soteldo yéndose al fútbol de Arabia Saudita. Poco tiempo después, Sebastián Cano de Seca Sports, agencia que maneja la carrera deportiva de Jefferson Soteldo, hizo hincapié en que el jugador se quedara en Santos, y así fue. La decisión la tomó el jugador. La directiva de Santos quería mandar al caño todo ese futuro prometedor que ahora tiene Jefferson Soteldo y que tenía también el año pasado, mandándolo a un fútbol poco competitivo. Hizo hincapié el jugador, hizo hincapié su agencia: nos queremos quedar en Santos, queremos disputar la Copa Libertadores, queremos hacer historia. Se quedaron, aceptó el club, y aquí está Jefferson Soteldo metiendo a Santos a la final de la Copa Libertadores. Un 2021 prometedor para el oriundo de Acarigua. Tendrá la oportunidad de disputar una de las finales más importantes en el fútbol en general a nivel mundial, y tendrá la oportunidad, ya tuvo una vitrina importante al inicio del Brasileirao, reconocido como uno de los mejores del Brasileirao. Tuvo una vitrina importante al inicio de la Copa Libertadores en esa fase de grupos, y ahora, cómo no, una vitrina enorme que es la de las semifinales y posterior la final. Jefferson Soteldo, en meses anteriores se escucharon rumores de que el Atalanta quería sus servicios, de que el propio Inter quería sus servicios, pero todos fueron rumores. Medios como Tuttosports, reconocido medio deportivo en Italia, hacía semejanza de que en Atalanta querían reemplazar al Papu Gómez con la figura de Jefferson Soteldo, pero también hacía la propuesta de que Inter había pedido los servicios del jugador venezolano y no se dio, o por lo menos en ese momento solo se quedó en rumores. Pero ahora
sin ánimo de caer en sensacionalismo, uno de los mejores jugadores del continente americano. No sé si le alcance todavía a Jefferson Soteldo para ir a un club élite de Europa, pero con esto que consiguió con Santos en la Copa Libertadores y también lo que está consiguiendo en el Brasileirao, tiene la chapa total para irse de una, saltar el charco y jugar en una liga top de Europa, ya sea en España, ya sea en el propio Italia, sea en la liga que sea. Jefferson Soteldo va a partir del continente americano próximamente, posterior a esa participación que va a tener en la final de la Copa Libertadores. Un jugador que desde pequeño se propuso grandes metas, que en su llegada al Zamora hizo estragos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del fútbol venezolano. Fue novato del año, fue una de las grandes promesas que tuvo la Vinotinto Sub-20, clasificó a un Mundial Sub-20, hizo historia con Venezuela siendo subcampeón mundial juvenil, hizo todas las categorías inferiores, se formó con esa raza y con ese espíritu de amor por la camiseta nacional, llegó a la selección mayor donde aún no se ha consolidado y es una sorpresa total por lo que significa el jugador y por lo que hace semana tras semana con su equipo. No se ha consolidado como titular en la selección nacional, pero que cada vez que entra hace estragos con la Vinotinto. Un jugador que dio tumbos por Chile, tuvo regularidad en Chile, se dio a conocer en ese país, más de lo que ya había hecho en Venezuela. No se fue en buenos términos de la U de Chile, fue a uno de los gigantes de Brasil, le dieron la enorme responsabilidad de portar la casaca 10 de la leyenda mundial del fútbol Pelé, que posteriormente también tuvo Neymar. Ahora Jefferson Soteldo se pone la casaca 10 del Santos y va a disputar la final de una Copa Libertadores. Para el que le quedaban dudas de un venezolano portando la poderosa camiseta 10 de históricos del fútbol, que un venezolano que puede tener, qué historia puede tener en el fútbol, Jefferson Soteldo acaba de confirmar un momento enorme y que pagó con creces ponerse la 10 de Pelé, la 10 de Neymar y la 10 de todos los cracks que han pasado por el Santos. Uno de los mejores jugadores del continente americano, como ya lo he dicho anteriormente, va a ir a Europa. Indudablemente Jefferson Soteldo, lo que consiguió con Santos es una ventana enorme, inmejorable en su carrera. 23 años es lo que tiene Jefferson Soteldo, está en su punto y no se va a perder, que es lo importante. Como pensamos en el año pasado, se va a perder el jugador, se va a ir por el dinero a un fútbol exótico, a un fútbol poco competitivo. Mostró personalidad, se quedó y ahora está a punto de tocar la gloria de la Copa Libertadores. El futuro de Jefferson Soteldo sigue siendo incierto. Lo único cierto es que el de Acarigua tiene el nivel total para recalar en un club de la élite en Europa.